El vídeo que vais a ver a continuación forma parte del estudio Condiciones de trabajo y exposiciones psicosociales en centros de atención a personas con discapacidad. Este estudio ha realizado una identificación y caracterización de los principales riesgos psicosociales en puestos de trabajo de atención directa en el sector de discapacidad. Los resultados obtenidos han sido contrastados en grupos de trabajo en los que han participado profesionales conocedores del sector y se han propuesto medidas preventivas adecuadas para resolver los principales problemas encontrados y mejorar las condiciones de trabajo. Este vídeo recopila las principales conclusiones para facilitar a los trabajadores la identificación de la situación preventiva presentada y favorecer la asimilación de contenidos. Los centros y servicios de atención a personas con discapacidad tienen por objeto apoyar a las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. En función de su tipología, existen 3 tipos de centros: centros o empresas de atención especializada, centros específicos de educación especial y centros especiales de empleo que no han formado parte de este estudio. No obstante, este proyecto se ha centrado en los profesionales que realizan su trabajo atendiendo directamente a los usuarios, ya que es en estos casos donde prevalece una mayor exposición a los riesgos psicosociales y con ello un mayor riesgo de sufrir enfermedades y daños en su salud. Se han evaluado los puestos de atención directa en centros o empresas de atención especializada que ofrecen una atención integral especializada durante el periodo diurno o nocturno a las personas con discapacidad para mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. Dentro de este tipo de centros se encuentran los centros de día, los centros ocupacionales, las residencias y los pisos tutelados. También se han evaluado los puestos de atención directa en los centros específicos de educación especial, que son aquellos centros educativos que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales. Las funciones de estos centros corresponden a los niveles educativos del sistema educativo ordinario, con etapas de educación infantil y primaria y transición a la vida adulta y laboral. Para comenzar, explicaremos a qué nos referimos cuando hablamos de riesgos psicosociales y aclararemos cuál es su origen. A menudo encontramos teorías que defienden que los riesgos psicosociales derivan de las características de las personas y dependen de su capacidad para enfrentarse a determinadas situaciones. Frente a estas teorías, existen numerosos estudios que sitúan el origen de los riesgos psicosociales en las condiciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, demostrando que pueden ser nocivas para la salud independientemente de la personalidad y de las circunstancias personales o familiares de las trabajadoras y trabajadores. Aunque se puede aceptar que la personalidad y las circunstancias personales y sociales juegan un determinado papel, en el ámbito de la prevención situamos el origen en las condiciones de trabajo relacionadas con la organización. Intervenir frente a los riesgos psicosociales es obligatorio. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención reconoce la obligatoriedad empresarial de intervenir frente a los factores de riesgo psicosocial, es decir, frente a aquellos cuyo origen son determinadas características de las condiciones de trabajo. Numerosas investigaciones evidencian el efecto nocivo sobre la salud de trabajadores y trabajadoras que produce la exposición a ciertas características de la organización del trabajo que llamamos factores de riesgo psicosocial. El método utilizado para evaluar los riesgos psicosociales ha sido el COPSOC-ISTAS-21. En este método, los resultados del estudio se resumen en este gráfico, que representa el nivel de exposición del colectivo estudiado para cada una de las 20 dimensiones psicosociales que mide. Observamos que hay 8 dimensiones en las que más del 50% del colectivo está en la peor situación para su salud: doble presencia, exigencias psicológicas emocionales, control de tiempos, calidad de liderazgo, previsibilidad, exigencias psicológicas cognitivas, estima e inseguridad sobre el futuro. A continuación, vamos a explicar brevemente cada una de estas dimensiones. Doble presencia. Observamos que un 77,5% del colectivo objeto de estudio se encuentra expuesto en la situación más desfavorable para su salud. Los datos más relevantes son los siguientes. Las mujeres están más expuestas que los hombres
Ellas son las principales encargadas del trabajo doméstico familiar, llegando a dedicarle hasta 6 horas diarias a partir de los 30 años, frente a los hombres que le dedican unas 2 horas de media. Existe una exposición generalizada para todos los puestos de trabajo y tipos de centro. Las personas comprendidas entre 26 y 55 años son las más expuestas. Es un sector muy feminizado. Cuidar a personas es una actividad que realizan mujeres. Sin embargo, esta situación no la han elegido ellas voluntariamente, sino que lo establece el propio mercado de trabajo. En los últimos años ha ido aumentando el número de personas a cargo sin tener en cuenta la valoración de la carga de trabajo. Las condiciones de trabajo están ancladas en el pasado. Un 86,8% afirma que no tienen ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida. Bueno, el problema es que no hay conciliación posible con la vida familiar. No puedo asistir ni siquiera a la tutoría de mis hijos, porque no tengo la flexibilidad necesaria en mi puesto de trabajo. Exigencias psicológicas emocionales. Hay exigencias emocionales porque hay intercambio de sentimientos y emociones. Se trabaja con personas a las que se intenta ayudar. Un 76,7% del colectivo está expuesto a esta dimensión en la peor situación para su salud. Están más expuestas las mujeres que los hombres. Están expuestos todos los puestos de trabajo y centros objeto de estudio. Hay una exposición diferenciada por antigüedad muy alta en los primeros meses, que vuelve a ser elevada tras años de trabajo. Destaca la exposición del colectivo que trabaja de lunes a viernes y excepcionalmente sábados, domingos y festivos. Se hacen jornadas largas con muchas horas de voluntariado. Pues te implicas mucho, haces más horas de las que incluso te corresponden en jornada, es decir, haces horas de voluntariado puro. El trabajo es desgastador emocionalmente, ya que trabajan con personas que dependen de otras para realizar sus funciones básicas. Esta tarea continuada a lo largo del tiempo, con los mismos usuarios, con las mismas necesidades y requerimientos, es una de las principales fuentes de exposición. Pasamos muchas horas con ellos, se crea cierto vínculo y yo creo que genera desgaste emocional, sobre todo cuando alguno de ellos fallece o pasa por situaciones difíciles. Yo creo que no estamos preparadas para esto. Control de tiempos. Tiene que ver con la organización temporal de la carga de trabajo y su regulación, con la cantidad de trabajo asignada o con tener una plantilla muy ajustada. Están expuestos un 61,8%, las mujeres en mayor proporción que los hombres. La exposición es generalizada para todos los puestos de trabajo y tipos de centros. A mayor antigüedad hay menor exposición. Los resultados muestran que no se puede decidir cuándo hacer un descanso, coger vacaciones o atender un asunto personal urgente. Una amplia mayoría no puede decidir cómo hacer su trabajo. En definitiva, no tienen autonomía para organizar las diferentes tareas de su jornada diaria. Han ido desapareciendo todos los tiempos y permisos reconocidos relacionados con el descanso, a la vez que aumentando las tareas asignadas y el número de usuarios a cargo de cada profesional, sin tener en cuenta ni el tipo de tareas que se realiza ni las necesidades de los usuarios. Calidad de liderazgo. Esta dimensión tiene que ver con ciertos procedimientos de gestión de personal y con la capacidad que tienen los mandos para aplicarlos. Un 59,5% está expuesto a la peor situación para su salud. No hay diferencia de exposición entre hombres y mujeres y existe una exposición generalizada para todos los puestos de trabajo y tipos de centro. A mayor antigüedad, mayor exposición y por edades, hay una mayor exposición en el colectivo entre 26 y 45 años. A mayor antigüedad y edad me considero legitimado para ascender en mi puesto de trabajo y es cuando surge la percepción de que es imposible hacerlo. El aspecto peor valorado es que no hay buenas oportunidades de desarrollo profesional. En general, denuncian que no existen posibilidades de promocionar en base a méritos y capacidad, porque no hay criterios claros y justos en los que se basen los ascensos y las promociones y se acaban fundamentando en la intuición o en relaciones de amistad. Por otro lado, destacan entre los peor valorados los puestos que no tienen la referencia de un mando intermedio o coordinador al que acudir ante un problema o situación de emergencia o incluso para la resolución de un conflicto.
es que ocupar un puesto diferente y de mayor responsabilidad no tiene una relación directa con tu nivel de preparación o competencia. Prima más tener una buena relación personal con el inmediatamente superior. Previsibilidad. Se trata de disponer de la información necesaria y a tiempo para poder desarrollar el trabajo y adaptarse a los cambios. Está expuesto un 59,2% del colectivo. Los resultados nos muestran que no se les informa con suficiente antelación de los cambios que pueden afectar a su futuro. No hay diferencia significativa de exposición entre sexos, ni por puesto de trabajo. Por antigüedad en el puesto, los recién incorporados son los más afectados, porque quizá no tengan la información necesaria para las tareas que se les exigen. De nuevo, la exposición vuelve a aumentar con los años de antigüedad, probablemente debido a la realización de tareas muy variadas de diferentes puestos sin la suficiente información. La exposición se sitúa en la falta de información como acompañamiento y apoyo a los cambios. Hay un gran volumen de trabajo que requiere adaptaciones constantes, pero no hay tiempo por la escasez de personal. Pues los turnos de noche es habitual, casi siempre, son los últimos en enterarse de las cosas importantes que afectan a los usuarios y de las novedades relevantes. Exigencias psicológicas cognitivas. Se refieren al manejo de conocimientos y deben valorarse en función de las posibilidades de desarrollo, de forma que influyen negativamente cuando hay que manejar muchos conocimientos sin contar con la formación, información o herramientas necesarias y no supone un desarrollo profesional. Se encuentra expuesto un 58,6% del colectivo, centrándose la exposición en los especialistas y en el personal especializado de atención directa, quienes señalan que carecen de información o de apoyo suficientes para la resolución de cuestiones cotidianas. Los puestos de trabajo de reciente incorporación y los que están aislados requieren en muchas ocasiones tomar decisiones profesionales inmediatas sin que haya tiempo ni recursos para solicitar ayuda o colaboración. El perfil del profesional cada vez es más complicado y tiene que ser más versátil. Hay momentos en los que tienes una tensión increíble acumulada porque tienes que estar pendiente de un montón de detalles, planificar, organizar diariamente, resolver conflictos, ese tipo de cosas. Estima. Se refiere al respeto, reconocimiento y trato que recibimos en nuestro trabajo a cambio del esfuerzo que realizamos. Está expuesto un 56,5% del colectivo. La exposición es generalizada en hombres y mujeres y en todos los puestos de trabajo y centros. El colectivo opina que el reconocimiento a su trabajo es insuficiente e inadecuado, teniendo en cuenta el esfuerzo y trabajo realizados. Los puestos de trabajo más afectados son los de menor retribución salarial, por lo que uno de los orígenes está relacionado con que no se paga un salario justo que reconozca adecuadamente las tareas realizadas. A partir de cierta antigüedad se van asumiendo tareas y responsabilidades, pero el reconocimiento no varía. La arbitrariedad y la falta de equidad en las promociones provoca que muchos de los puestos con mejores condiciones sean ocupados por quienes mantienen relaciones de confianza con los mandos. Creo que se deberían reconocer más mis capacidades, mi esfuerzo diario y las horas trabajadas fuera de mi horario. Inseguridad sobre el futuro. La inseguridad sobre el futuro tiene que ver con el temor generalizado que conlleva la dificultad para encontrar un puesto de trabajo si dejamos de desempeñar el actual, pero también con el temor a sufrir variaciones en el salario. La exposición asciende a un 54,3%. No hay diferencias de exposición entre hombres y mujeres ni entre puestos de trabajo, salvo para el personal titulado de atención directa y los docentes. Lo que me preocupa es la incertidumbre laboral de estos momentos. El hecho de no saber hasta cuándo voy a seguir trabajando, ya que soy suplente, y no poder ver un futuro más estable, aunque confío en que llegue. Lo que quiero es poder obtener la plaza fija que creo que merezco después de 8 años trabajando, cubriendo plazas en distintos puestos de muy diferente categoría profesional en mi empresa. Los resultados del estudio nos muestran que existe una elevada exposición a los riesgos psicosociales en los profesionales del sector que realizan un trabajo directo con los usuarios, identificando qué condiciones de trabajo se sitúan en el origen de las exposiciones más problemáticas. Igualmente, se pone de manifiesto la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales del personal del sector. A pesar del indiscutible compromiso de los trabajadores con el servicio que prestan, existe un clima organizacional desfavorable.
cierto descontento y desmotivación del personal que exige la introducción de cambios para resolver los problemas mencionados. La calidad de los servicios está indiscutiblemente ligada a la calidad de la vida laboral. Unas buenas prácticas laborales y condiciones de trabajo conllevan mayor satisfacción profesional y gratificación de carácter no económico. Por tanto, la mejora de las condiciones laborales y de empleo redundará en un incremento de la calidad del servicio prestado. Los datos del informe nos permiten resaltar la importancia de la participación de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de negociación colectiva y en la implementación de las medidas preventivas propuestas.